Tal y como lo mencionaba el ingeniero, hoy vamos a hacer un análisis jurídico tributario sobre el régimen simplificado, el que ha sido dispuesto para dos tipos de operaciones. Número uno, el impuesto conglobado, que todos conocemos, cuota fija, y número dos, de retenciones definitivas aplicado. Y ahí me gustaría hacer un énfasis, porque es ahí donde cuando lo abordemos nos vamos a centrar por la litis que está creando con las municipalidades. Transacciones en bolsas agropecuarias. Pero eso lo vamos a ver cuando abordemos el régimen simplificado de retención definitiva de bolsa agropecuaria, el cual viene a disponer operaciones económicas dentro de nuestra legislación, ley de concertación tributaria, con su correspondiente reglamento, el binomio, dentro de las fuentes del derecho que me gustaría, tal y como lo dispone el Código Tributario, en el artículo 2, fuentes del derecho tributario. Son fuentes, los modos y las formas de crear el derecho tributario. Y nosotros hemos sido enfáticos, tanto con la administración tributaria de DGI, como con las municipalidades en el actuar de su autonomía frente al Estado, de que son fuentes de derecho no solamente la ley, sino también el reglamento que viene a fortalecer la aplicación misma del tributo. Y como siempre lo he dicho, en otras ocasiones lo he dicho de forma de cierre, aquí lo menciono de forma introductoria. Nuestro modelo de gestión del tributo es basado en la interpretación de la norma. Eso quiere decir de que nosotros como contribuyentes corremos el riesgo de las sanciones pecuniarias por esa interpretación de la norma. Y como la Corte Suprema de Justicia también lo ha dicho, la incorrecta interpretación de la norma es también violentar la misma norma. Entonces nosotros tenemos que estar sabidos de que en nuestra relación jurídica tributaria, la doctrina dice de que vamos nosotros a apoyar a la administración tributaria, al Estado, a recaudar y a facilitar información, pero no es horizontal, es vertical porque no tenemos ayuda de parte de la administración tributaria. Es simplemente estamos solos. ¿Deberíamos de tener ayuda? Sí. Para eso está el servicio de la autoridad tributaria para asesorarnos al respecto, aunque posteriormente venga una fiscalización, porque tampoco está escrito en piedra. Dicho sea de paso, pues nuevamente vamos a hacer un pequeño, porque vamos a dedicarnos apenas una hora a revisar esto, un pequeño análisis jurídico tributario del régimen simplificado de cuota fija, retenciones definitivas. Empezamos primero con el de cuota fija, es conglobado, eso nosotros en su mayor parte lo sabemos, que congloba dobles impuestos. El impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo que grava la renta personal del contribuyente en actividades económicas. Y aquí no me voy a meter a las rentas de capital, ni ganancias ni pérdidas de capital. Únicamente actividades económicas que va de la mano este impuesto de periodo con un impuesto de causación inmediata, como es el impuesto al valor agregado, que también grava actividades económicas. Y es lo único en lo cual hoy nos vamos a centrar. Actividad económica. El impuesto de cuota fija dentro del régimen simplificado es aplicable a las actividades económicas, diseñado específicamente para pequeños contribuyentes, en contraposición a la retención definitiva de bolsa agropecuaria, que también ha sido diseñado para pequeños y medianos contribuyentes. No obstante, el reglamento dice que grandes contribuyentes también pueden transar en bolsa
con la única condición que estos grandes contribuyentes estén inscritos ante la administración tributaria. En contraposición, aquí exclusivamente el impuesto conglobado de IR/IVA del régimen simplificado cuota fija es aplicado a pequeños contribuyentes. ¿Y quién es ese pequeño contribuyente? Y ahí se los dejo también con un color diferente. La persona natural que percibe ingresos mensuales iguales o inferiores a 100.000 córdobas. Dos puntos importantes son los que nosotros en este análisis vamos llevando sombreados y con un color diferente. Perdón, no es sombreado, subrayado y con un color diferente. Número uno son actividades económicas realizadas por personas naturales, pequeños contribuyentes que deben ingresos iguales o inferiores a 100.000 córdobas. Obviamente, estos pequeños contribuyentes deben de cumplir el deber formal de inscribirse ante la Administración Tributaria, Dirección General de Ingresos, ante la Administración de Renta de su localidad, para que ahí puedan fijar un domicilio. Y eso es importantísimo también cuando abordamos en los diplomados en la introducción al derecho tributario, el régimen jurídico del domicilio tributario, el cual va de la mano primeramente porque es el punto donde se desarrollan la actividad económica, ahí donde se está desarrollando el hecho generador. Todo nicaragüense tiene derecho a fijar su domicilio en cualquier parte del territorio nicaragüense, dispone la Constitución Política de Nicaragua, adicional por competencia territorial jurídico-tributaria. Va a corresponder a cualquier administración de rentas en la ciudad de Managua o caso contrario en la autonomía que invocan las municipalidades a efectos de desarrollar su papel fiscalizador. Y me preguntaban un día de esto, ¿y podemos ser sujetos de fiscalización las personas de cuota fija? Por supuesto que pueden ser sujetos a fiscalización las personas que desarrollan actividades económicas de cuota fija. Nuevamente, y quiero que ustedes lo tomen en cuenta. Estamos hablando de actividades económicas desarrolladas por personas naturales que de previo ya son clasificadas como pequeños contribuyentes a efectos de la Ley de Concertación Tributaria, artículos 245, 246, 247 de la Ley de Concertación Tributaria, valga la redundancia. Como en todas partes de nuestra legislación, el legislador a efectos tributarios ha dispuesto que hay hechos económicos que están grabados, hechos económicos que también ha decidido no grabar, así igual sujetos que están bajo la obligación tributaria y otros sujetos que aunque desarrollen actividades económicas, el legislador también decide excluirlos o no grabarlos a efectos del impuesto sobre la renta y el impuesto de valor agregado bajo el régimen simplificado de cuota fija. Están exentos de la tarifa establecida, aunque no de otras obligaciones, las personas naturales con ingresos menores o iguales a 10.000 córdobas. Ese es el techo exento hasta 10.000 córdobas. Y que sean propietarios de pequeños negocios con o sin local formal. Esto incluye a las pequeñas pulperías, pequeños contribuyentes mayores de 60 años. Esos son sujetos exentos del régimen simplificado. Hay exclusiones en el artículo 49, quienes están incluidos, las personas jurídicas, y eso es un hecho. Una sociedad anónima, una cooperativa no van a estar incluidos y no pueden acogerse a los beneficios del régimen simplificado de cuotas fijas, importadores y exportadores, establecimientos permanentes de no residentes, administradores de fideicomisos, profesionales liberales, proveedores del Estado con ventas superiores a 50.000 córdobas por transacción, fabricantes o productores de bebidas alcohólicas, cervezas y alcohol etílico. Y por último, aunque está antes de ello, aquellas que se llaman sociedades de hecho. Y aquí me voy a detener un poco. Efectivamente, dentro de algunas planificaciones tributarias, nosotros hemos podido encontrar cuotas fijas que realmente pues tienen ingresos superiores a los 100.000 córdobas y que en la revisión que se han efectuado hemos detectado de que básicamente no son una persona natural bajo este régimen, sino que esconde detrás de ello unas operaciones de una sociedad.
que no ha tenido el formalismo a través del cual voy ante el registro mercantil, inscribo la constitución de sociedad, tengo un número único de registro y posteriormente me presento ante la administración tributaria a efectos de obtener un número RUC cuyo derecho es inalienable al contribuyente y posteriormente a la municipalidad. Entonces se opera bajo la figura de un nombre que está ahí constituido como cuota fija, pero a la par él también tiene otros socios en los cuales están desarrollando actividad económica. Eso se refiere nuestra legislación en el artículo 49 en cuanto a las exclusiones subjetivas. Cuando hay la unión de dos o más personas que aunque no han formalizado su relación social o societaria, pero están desarrollando actos de comercio, están desarrollando actividades económicas y por ende no deberían de pertenecer a este régimen simplificado de cuota fija. No quiere decir, porque también se ha expresado de que una persona natural, un pequeño comerciante que sí está al amparo de la cuota fija, a lo mejor vende camisas deportivas y no está superando la venta mensual de 100.000 córdobas, ni tampoco el techo del medio millón de córdobas de inventario. A lo mejor esta persona, por cuidar su negocio, decide ir a inscribir su marca. Esto no quiere decir de que al inscribir esta persona natural su marca ante el registro de la propiedad intelectual, automáticamente va a ser determinado como una sociedad de hecho. No quiere decir tampoco, no quiero decir con esto, de que no exista el riesgo más en estos dorados tiempos que la administración tributaria no pueda, a efectos recaudatorios, violentando los principios materiales y formales del derecho tributario, tratar de imponer obligaciones tributarias diciendo que lo que existe ahí es una sociedad de hecho. Tiene a este efecto la administración tributaria la carga de la prueba. Debe de probar que realmente en este acto de comercio llevado por una persona natural al cual se le otorgó el beneficio de la cuota fija, existir la unión de dos o más personas que tienen una relación societaria, pero que no lo han formalizado. No es simplemente con el ir a inscribir una marca o de yo ir al registro mercantil a efectos del Código de Comercio y de dicha regulación, inscribirme como comerciante. Esto no da pauta que la administración tributaria determine o pueda ser un indicio para que la administración tributaria determine obligaciones y aparte de las obligaciones, sanciones. Y aparte de las obligaciones y sanciones, una reclasificación de régimen. Es decir, a partir de ahora ya no sos régimen de cuota fija, sino que ahora te traslado al régimen general integral para que puedas trasladar IVA, retener IR en la fuente, adicional determinar tus obligaciones sobre el pago mínimo definitivo y al final del año cerrar las cuentas para pagar el impuesto anual. No quiere decir esto, tampoco minimiza el riesgo de que la administración tributaria. ¿Qué recomendamos entonces nosotros en este sentido? Porque hemos visto que las empresas, bueno, eh, son empresarios también las cuotas fijas. Hemos visto los propietarios, por decir algo, de restaurantes, de que su nombre no aparece como propietario. Únicamente aparece, por decir algo, Zacate Limón, restaurante Zacate Limón. Por algún lado sí debería de decir quién es el propietario. Por decir algo, restaurante Zacate Limón, propietario José Figueroa. ¿Por qué? Porque ahí refuerza el papel de la persona natural, su número RUC, que es un número de cédula, y al pie de la factura, que es una cuota fija. Nuevamente, no tiene la carga, no tiene la facultad la administración tributaria a efectos de decir aquí hay una sociedad de hecho, tiene la carga probatoria. Tiene que demostrar la existencia de reparto de utilidades, que sería la existencia más fiel para decir de que hay una unión de dos o más personas que están llevando actos de comercio amparados a una cuota fija. Debe demostrarlo la administración tributaria, no es simplemente a través de los indicios determinarlo y por eso pasarlo al régimen de general. Debe de tener la carga de la prueba y el contribuyente, por ende, también debe de saber defenderse. Nuevamente, evitando estos conceptos porque hay también cuotas fijas
que sí están moviendo 100.000 córdobas mensuales, pero que también así están moviendo el dinero y dentro de ellos están haciendo diferentes pagos, compras de inventario, pagos de salario y pagos a otros conceptos como asesorías contables, administrativos financieros. Pero en todo caso, lo que deben de evitar son esos conceptos que lleven a una errónea interpretación, que hay algún tipo de reparto de utilidades. No quiere decir de que a través de esto no pueda, con esos mismos ingresos inferiores o iguales a los 100.000 Córdoba, pagar al abogado para el registro de la marca, pagar al abogado para el registro comercial. En ningún modo, pero solamente lo dejo en el aire porque dentro de las exclusiones está ese apartado de las sociedades de hecho. Si hacen cambio de régimen, lleva alguna multa, pues el Código Tributario no dice que deba de aplicarse alguna multa por cambio de régimen. Eso no conlleva ni la exigencia de obligaciones tributarias. A partir de el cambio de régimen es que se aperturan las obligaciones. Es a partir de ahí que yo ya debo de repercutir el IVA, aplicar retenciones en actividades económicas. Nuevamente, me refiero a las actividades económicas. Tengo un conocido que lo inscribieron como persona jurídica, pero él no ha facturado más de 100.000. Si él comprueba en un año que la facturación es baja, podría cambiarlo a cuota. Puede pedirlo perfectamente, puede pedirlo, pero eso va en dependencia también. Debe de revisar el tipo de actividad que él está relacionado. Si va a ser un fabricante o productor de bebidas alcohólicas, cervezas alcohol etílico, ya sabemos de que no. Están en el artículo 249 dentro de las exclusiones subjetivas. Si va a ser proveedor del Estado, no. Profesionales liberales, no, como contador. Jamás se lo. Bueno, eso no quiere decir que no se pueda. En este ámbito, en este ramo, yo he conocido, yo he visto facturaciones de profesionales de derecho tributario, de asesoría tributaria, de recursos tributarios que están extendiendo facturas cuota fija. ¿Cómo hicieron? No lo sabemos, pero obviamente están violentando las exclusiones subjetivas del artículo 249. Sí, lo que dice la licenciada es cierto, contadores y abogados que ahí están como cuota fija. Ahí ya es un asunto de la comisión de cuota fija y de la administración tributaria. ¿Cómo hicieron? Obviamente, bueno, no quiero referirme a cómo hicieron. Todos debemos de imaginarlo a través de cómo lo hicieron los administradores de fideicomiso, importadores, exportadores y las personas jurídicas, incluyendo las sociedades de hecho, que lo único que le falta a esa sociedad de hecho es inscribirse. Pero legalmente hay una unión de dos personas. Legalmente hay unión de dos personas. Nosotros hemos visto casos también donde la administración tributaria ha pretendido hacer ver que hay una sociedad de hecho bajo el amparo de ese concepto, cuando hay la unidad de dos o más personas, haciendo énfasis del Código Civil, pero el Código Civil cuando refiere a la unión de dos o más personas se refiere a la parte conyugal. Sea, mi esposa y yo decidimos un establecimiento, yo soy la persona natural, o sea, en esos casos no aplica en estos casos. O sea, la persona natural soy yo que voy a desarrollar actos de comercio. Es más, cuando nosotros hemos revisado algunas sentencias de lo civil y sentencias de lo familiar, el mismo juez también ha decidido que aquí no existe ninguna sociedad de hechos y por ende no aplica bueno, yo sé que lo están viendo solo la parte de la familia y lo civil, no aplica aquel reparto de bienes, entonces por lo tanto, si el juez de lo familiar o de lo civil refiere que ese artículo por el cual se está amparando la administración tributaria, eso es en la parte familiar, nada tiene que ver con la parte tributaria, o sea, la parte societaria debe de estar como tal, no en la parte conyugal. Debe de haber un acuerdo fuera de la parte legal y que deba de existir explícitamente salida de dinero con un reparto de utilidades para que sea tomado como una sociedad de hecho. Nuevamente, yo quiero que aquí quede claro, la persona natural menor a 100.000 Córdoba que esté inscribiendo su marca, que está registrado como comerciante, puede ser determinado una sociedad de hecho por ningún lado. No hay asidero legal sobre eso. Sí, solo sí, porque lleva la carga de la prueba en el solo momento de que él tiene mayor facilidad, la parte documental, demostrar que no tiene ningún acuerdo con nadie más para asociarse y para desarrollar actos de comercio. Si se tiene un rótulo de PVC pegado en la pared, la alcaldía puede cobrar impuestos sobre este rótulo, por supuesto. A efectos tributarios municipales está
la alcaldía facultaba la ley 1054, si no mal recuerdo, a efectos de cobrar el impuesto sobre rótulo. Hay un tipo de rótulo que se permite, pero la medida debe ser bastante simple, abogado, bastante simple, y cuál está dentro de las exenciones de la ley 1054, la que yo pues invito a que puedan leerla. Espero haya quedado esta parte clara de la sociedad. De hecho, hay riesgo, nuevamente, si yo le digo que hay riesgo en toda relación jurídico-tributaria con la administración tributaria, siempre hay un riesgo de determinar obligaciones y siempre lo voy a seguir diciendo bajo el amparo del interés público porque se necesita la recaudación a efectos de cumplir el deber de sostener el gasto público. Hay otras exclusiones, artículo 250, aunque yo sea persona natural, aunque yo pueda generar ingresos hasta 100.000 córdobas con inventario de $500,000, si estoy en un centro comercial, no puedo pertenecer a este régimen simplificado. Esto no quiere decir de que no se esté haciendo. Yo he andado multicentro, por ejemplo, y he estado viendo ahí los pequeños cubículos existentes en los pasillos y lo que tienen pegado ahí en la vitrina es su constancia de cuota fija. No pueden pertenecer a este régimen. Los que se encuentren en centros comerciales, plazas de compras, un centro comercial es una estructura muy grande donde encontramos salas de cines, food court, encontramos los demás elementos del mismo, como son pues, las tiendas, muy difíciles. La plaza de compras, que son edificios más pequeños, están en constante relación con la calle o la naturaleza, y locales similares como lo que nosotros hemos visto crecer, los food parks, que hemos visto nosotros crecer bastante en estos lugares de Managua. Entonces, estos tres tipos de lugares, aunque la persona sea natural, aunque no esté generando ingresos superiores a los 100.000 córdobas, pero quedan excluidos a ser parte de los beneficios de este régimen simplificado de la cuota fija. Nuevamente, allá nosotros tenemos los que están exentos, los que están excluidos y otras exclusiones por efectos de la localidad. Aquí tenemos establecimientos, perdón, aquí tenemos excluidos por la forma de constitución, y aquí tenemos nosotros otras exclusiones por el modelo de negocio donde ellos lo estén desarrollando. Vamos a ver. Que si tengo otras preguntas. No, no hay otras preguntas. Sí, las diapositivas van a ser compartidas. Requisitos para pertenecer a este régimen, y es aquí donde viene también la exigencia que se hace a la administración tributaria bajo la legalidad estricta de la interpretación de la norma tributaria, y donde la ley es clara, no cabe interpretación, pero aquí tendríamos que esperar en algún momento que alguna litis sea elevada a la Corte Suprema de Justicia, mm, a la sala de los contenciosos administrativos, a ver qué pueda eh, resolver la Corte en este sentido. Veamos este artículo para que lo analicemos un poco. Requisitos para pertenecer a este régimen. Primero dice que debo de tener ingresos por ventas mensuales iguales o menores a 100.000 córdobas. Luego, que dispongamos de un inventario de mercancías con un costo no mayor a medio millón de córdobas. Pero ¿qué también dispone la ley? Aquellos que no cumplan con al menos uno de estos requisitos. Con uno, no dice que debe de cumplir con los dos. Al menos uno de los dos requisitos no va a pertenecer a este régimen, sino que lo vamos a clasificar, o él mismo debe de solicitar a la administración tributaria que lo eleven al régimen general. ¿Cuáles son esos dos requisitos? Uno al menos. Si yo me voy a la legalidad estricta de la ley de concertación tributaria, quiere decir que yo perfectamente puedo tener ingresos superiores a los 100.000 córdobas y siempre mantener un inventario inferior a medio millón de córdobas. Porque la ley es clara, al menos uno de los dos requisitos. Uno. Y ahí están los casos. Por ejemplo, conozco, dice, un negocio que encuentra ese y ellos tienen régimen, están incumpliendo, por supuesto que lo están incumpliendo. Lo que se promueve a través del régimen simplificado de cuota fija es que la persona se autoemplee. Por eso es que lo que se busca es que no genere ingresos mayores a 100.000 córdobas
Una vez descontados los ingresos y los gastos, pagados los impuestos correspondientes, perdón, los ingresos descontados los costos y gastos y pagados los impuestos correspondientes, pues a la persona natural, gozando el régimen de simplificado, le pueda quedar algo para la subsistencia. Ese es el sentido del régimen simplificado. Pero si ya le encontramos a esta persona que tiene una localidad en un centro comercial y les aseguro, bajo el régimen jurídico del domicilio tributario, que ese no es su domicilio. Entonces aquí ya nosotros estamos viendo que la persona como tal ya tiene una sucursal. ¿Es malo? No, la ley de concertación tributaria tampoco dice que está excluido o no pueden pertenecer a aquellos que tengan más de una sucursal. Lo único que dice es que tenemos que tomar en cuenta cuáles son las formas en que nos vamos a constituir. Tiene que ser persona natural. No podemos estar en centros comerciales, plazas de compras o algunas localidades similares, pero no dice nada de la sucursal. No dispone nada. No dispone nada. Quiero ver, ahí ya me tocaron el tema de la sociedad de hecho. Si mi cónyuge es el contribuyente, conozco el que se encuentra sí, en centros comerciales, ahí no. Si se inscribe una ferretería en régimen de cuota fija y quiero vender repuestos de motos y bicicletas, me pueden multar por eso. Que ya estamos hablando de una actividad secundaria. Si no va a superar los 100.000 Córdoba, tampoco esto va a ser algo que a usted le vaya a impedir. No supere los 100.000 Córdoba ni el medio millón de Córdoba, no se va a meter a problemas con la administración tributaria. Nuevamente, el régimen simplificado de cuotas lo que espera es de que la persona natural pueda emplearse. Aquí no, la persona, o sea, lo puede hacer una persona jurídica a través de la activación de una segunda actividad económica, tampoco hay una restricción que lo pueda hacer el régimen simplificado de cuota fija. La venta de celulares son cuotas fijas y venden más que eso, por supuesto, y también lo están. Lo que se ha descubierto también es que lo están partiendo. Recuerden que la ley de concertación tributaria tiene una cláusula antielusiva del pago mínimo definitivo, que decía, nosotros vamos a buscar aquellas personas que son un único centro de negocio, aunque partan las empresas jurídicas, vamos a partir el negocio a efectos de no pagar el 2 ni el 3 sino mantenernos en el 1%. Pero al fin y al cabo, ahora que la información está centralizada y debe de ser compartida a efectos de lavado de activos, que incluye, según la publicación que sacó Presidencia, eh, con la reforma que se hizo al Código Penal, ahora se incluye el tema tributario. Ya el colegio anteriormente lo había incluido. Cuando decía el colegio, son indicios de lavado de activos, aquellas subvaluaciones o sobrevaluaciones de importaciones y temas tributarios, el colegio lo había incluido. Lo incluyó la Asamblea Nacional con la reforma del Código Penal y que fue publicada en la Gaceta, que también incluye la parte de los tributos. Entonces, en cuota fija, obviamente también se está dando ese asunto. ¿Qué es lo que están haciendo? Utilizando la misma marca, pero lo están partiendo en personas naturales diferentes. Tengo y lo tiene mi cónyuge, tenemos dos RUT diferentes y también tenemos ahí el uso de la misma marca. Ahí sí ya nosotros pudiésemos hablar de la existencia de una sociedad de hecho. Ahí sí nosotros pudiésemos hablar. No si solamente yo me dedico al tema de los celulares y estoy demostrando que la marca es mía, que no generó más de 100.000 Córdoba, pero aquí estamos hablando de una sociedad, de hecho, cuando mi esposa también fue a gestionar un número RUT, va a dedicarse a lo mismo y está haciendo uso de mi marca. Entonces ahí nosotros nos encontramos con la existencia ya de una sociedad de hecho. Si mi cónyuge es el contribuyente en cuota fija y propietario, pero ella a su vez tiene un poder especial como es para interpretar la administración de renta que existe en la sociedad de hecho, no precisamente, no precisamente. Es que para la sociedad de hechos tiene que haber una demostración clara de un reparto de utilidades. Una demostración clara de un reparto de utilidades. Es lo que se tiene que buscar principalmente. Principalmente el reparto. Sobre esto descansa todo. Porque los socios no se van a unir a actividades de comercio simplemente para que el patrimonio se venga incrementado en algún momento, se van a sentar, van
a, a decretar el reparto de dividendos o de alguna otra forma, pues se va a adelantar ese tipo de pago bajo algún otro concepto y los indicios son claros y se van dejando rastro en los indicios a efecto de determinar la verdadera intención de las partes. Caso real, si el billar se abrió, sí. Caso real, un negocio billar se registró en la AGI como cuota fija, pero el negocio lo apertó una plaza comercial, por ende le abrió obligación de registro contable. Lo conviene sería especificar que el fisco no cambia de régimen. Sí, si se quiere, sí, perfectamente. Perfectamente usted puede esperar a que el fisco lo visite y sea él el que le cambie de régimen. Comerciantes del mercado oriental es un tema muy particular, así es, mi estimado Yader. Ahí ni que meternos ahí a intereses económicos, porque sabemos pues, de que también el mercado oriental es una economía hundida, y que lo que necesita mayormente es la ocupación de las personas. ¿Cuántos RUC puede llegar a tener una persona natural cuando tiene varios giros de negocio? Bueno, solo uno. Si es natural, solo uno. Si es jurídico, con las sociedades que tenga, va a tener la N cantidad de negocios. Lo único que sí, en ese aspecto, y me gusta ese tema, porque se sale del régimen simplificado, pero me lleva a un caso que nosotros pues hemos visto ahí, y es que detuvieron a un amigo la inscripción de una empresa porque el socio que aparece ahí es socio ya como de 6 empresas. Entonces tiene que presentar una declaración jurada donde él declara cuál es la participación que tiene en las otras sociedades, qué cargo tiene la participación accionaria, de la inversión que he realizado, el giro, porque lo que pretende la administración tributaria es esperar de que el giro no sea el mismo nuevamente, realizar el mismo giro en empresas diferentes para disminuir la carga onerosa del pago mínimo definitivo, la norma antielusiva. Eso no está en el Código Tributario, tampoco está en la ley de concertación. Bueno, no va a estar en la ley de concertación tributaria porque esta nace a efectos de determinar el tributo, pero sí no está en el Código Tributario. Pero a este amigo ya le detuvieron inscripción de una empresa porque el socio que aparece ahí ya es socio de 6 empresas anteriores. O sea, ahí sí, en ese caso, no se lo van a negar, pero ya lleva buen rato que la administración tributaria no le ha permitido inscribirse porque están esperando esa declaración jurada. En el caso de esos negocios de personas naturales, hay una implicación para, por supuesto, mire, la Constitución misma dice que el funcionario va a responder con su propio patrimonio. Obviamente en Nicaragua es diferente, pero ahí la administración de cuota fija debería ser el que debería de andar inspeccionando a estos tipos de locales y luego pasarse a la administración de renta para invitar al contribuyente que lo inscriba al régimen general. No, no es posible. Porque cuando usted tenga cuota fija y se vaya a pasar a profesional liberal, inmediatamente le quitan el RUC. Bueno, le quitan el beneficio del régimen de cuota fija. Ahí sí no hay nada que discutir. No, o sea, no, en ese aspecto no se está arriesgando. O sea, caso contrario, muchachos, si ustedes creen, o sea, en caso que la administración tributaria llegue, haga contacto con una cuota fija y le diga, mira, tengo indicios de que no me has tributado, nosotros hemos recomendado, hemos dicho, bueno, tenés dos opciones, administración tributaria. El artículo 160 del Código Tributario dice que podés determinar la obligación tributaria sobre base cierta. Yo no tengo libros ni registros. Determinamelo sobre la base presunta, sobre los indicios, determinamelo sobre el local, el inventario, la venta, la ubicación. Y como dice la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo el principio de capacidad contributiva, busca cuál es el impuesto que debería asumir el contribuyente en caso de lleguen a tener una litis con la administración tributaria. La administrador, si la administración, la administración de multicentro no,
No, porque aquí no hay una responsabilidad vicaria a efectos tributarios. Y eso vuelvo a agradecer también esa pregunta. Yo ayer justamente publiqué en mi LinkedIn las arbitrariedades de la DGI en cuanto al bloqueo de la B. Cuando uno no puede declarar en la ventanilla electrónica tributaria por esos bloqueos o esas restricciones que hace la administración, no solamente violenta al contribuyente como tal, sino que expone a quien principalmente a su representante legal, porque cuando no cumple el contribuyente, el que va, al que vamos a perseguir es al representante legal. Entonces, yo comentaba y se lo decimos a la DGI también, o sea, está violentando no solamente esto, sino exponiendo bajo la responsabilidad solidaria al representante legal quien debe de garantizar el cumplimiento formal y material de las obligaciones tributarias. Aquí no hay una responsabilidad vicaria hacia Multicentro, porque Multicentro lo que necesita es ocupar sus locales en una actividad de comercio. Yo te pido tus documentos y me los traes. O sea, eso es todo. No está obligado Multicentro. O sea, hasta ahí no ha llegado la privatización de la actividad tributaria, decirle a Multicentro, mira, según la ley, deberíamos reformar la ley para que sea una eh, de un principio estricto de legalidad tributaria como requisito para que pueda ocupar, pero ahí tendríamos que limitar la actividad de comercio del privado y eso ya es un derecho constitucional, no podemos. O sea, se ha demostrado en todo el mundo que la actividad económica descansa principalmente en el privado. Y ahí ya no pudiésemos decir, va ahora la responsabilidad porque no tienen ninguna relación directa. La responsabilidad vicaria en ese sentido no alcanza para Multicentro, para su administración, a efectos de que tenga arrendando ahí a un local a una cuota fija. No, no, ahí lo vamos a ver. La pregunta está muy buena. Entonces, allá en la respuesta de Araceli, no alcanza la responsabilidad vicaria. Únicamente contribuyente en caso de personas jurídicas, las personas naturales como representantes legales, seguimos discriminando contadores financieros, abogados, aquellas que tengan representación de hecho y representación de derecho. Bueno, o sea, pero no, en los pagos mínimos, no, eso se hace al final de mes, dependiendo, pero sigamos. Con al menos uno de estos requisitos, y es los que les comentaba, pues bajo la interpretación estricta de la ley, perfectamente una persona bien puede tener ingresos superiores a 100.000 córdobas, pero puedo mantener un inventario inferior al medio millón de córdobas en cualquier momento. Y yo hasta les puedo decir, y ahí nosotros podemos hacerlo hasta como una planificación tributaria. No mantengas inventario superior a medio millón de pesos. No lo mantengas y así vamos a tener el beneficio del régimen simplificado. Pero nuevamente, hay un riesgo en ese sentido. Y solo queda el impuesto de matrícula para cuota fija, ¿dónde? Respecto al impuesto municipal, solo queda el impuesto de matrícula para cuota fija. Es que la matrícula, a ver, esa es una buena pregunta de la matrícula, aunque me estoy adelantando al régimen simplificado. Me estoy adelantando a la de bolsa agropecuaria. A ver, el impuesto de matrícula, solo dejo pregunta y ustedes me lo contestan. Cuando nosotros hablamos de los tributos, hablamos de su naturaleza y del hecho generador y hablamos de la base imponible. ¿Cuál es el supuesto de hecho de la matrícula? Lo dejo ahí en el aire, lo dejo en el, me lo contestan. ¿Cuál es el supuesto de hecho del impuesto de matrícula? Lo dejo en el aire y ustedes me lo contestan. Esta es la tabla que manejamos todos en el impuesto de cuota fija, simplificado, facilita la tributación. ¿Qué recomiendo aquí? Uno llega, el Código Tributario dice que es un derecho del contribuyente, o sea, de acercarme a solicitar el régimen de cuota. No me pueden imponer derechos de oficio de los contribuyentes. Permítame, lo voy a buscar. Ok, dice, derecho a solicitud del contribuyente. Sección 2, régimen especial. Los contribuyentes que reúnan las condiciones y requisitos pueden solicitar la incorporación a este régimen. Nuevamente, soy yo como persona natural que llego a solicitar la inscripción
Si cumplo los requisitos, me van a inscribir. ¿Qué recomiendo yo? No hagan lo que hizo un amigo. Él esperaba que todos los meses sus ventas iban a ser espectacularmente buenas y entonces él en la inscripción él dijo, mis ventas van a ser del estrato 4. Ahora anda llorando porque su cuota mensual es de 2.100 Córdoba. ¿Qué tiene que esperar ahora? Generar ingresos durante un año, que un contador público autorizado se lo certifique para él demostrar y actualizar información de que él no está en estrato 4, sino que con costo llega al estrato 2 o que con costo esté en el estrato 1 y la cuota fija pues es menor. Si está en el estrato 2, pues va a pagar hasta un máximo de 500 córdobas, pero él, ¿por qué? O sea, llegó alegre porque ya iba a hacer cuota fija, actividades de comercio, y él esperaba tener ventas espectaculares, pero ahora lo está ahogando la cuota fija de 2.100 córdobas. Entonces, en ese sentido, ¿qué recomiendo yo? Pues empecemos con el estrato 2, con el de 500 córdobas, y después nos vamos actualizando a efecto pues de también cumplir con el deber formal de contribuir al gasto público, porque también pues se necesita en ese sentido. El plazo de pago mensualmente durante los primeros 15 días, hay un incumplimiento, sí, hay recargos por mora, hay una suspensión temporal en caso se demuestren pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. Aquí también, bueno, aquí donde yo me quiero detener un poco. Las obligaciones de los pequeños contribuyentes, eso ustedes lo leerán con más calma una vez tengan las diapositivas, pero en la parte final es la que yo me quiero detener. Los contribuyentes de este régimen no estarán obligados a presentar declaraciones ni a pagar IR de actividad económica. Tampoco estarán obligados a efectuar anticipos y retenciones a cuenta del IR ni trasladar el IVA. Pregunto, ¿esto quiere decir que como no estoy obligado a presentar declaraciones ni a pagar IR de actividades económicas, si yo tengo un trabajador que devenga sobre el mínimo no gravable, no le voy a aplicar retención por rentas del trabajo? Rafael Mesa, ¿hay tablas de pago de impuestos municipales para las cuotas fijas? Sí, esa ya es parte de la autonomía de la municipalidad. Ellos sacan, no sacan, eso es horrible esa forma de hablar. Ellos publican una ordenanza municipal tributaria y ahí por cada una de las actividades ellos publican cuál es la cuota fija que deben de pagar, efectos del impuesto conglobado y también efectos de la matrícula. Actividad económica, dice, Hilda. Actividad económica, actividad económica. Y no está dentro de las exclusiones. Actividad económica como tal. Entonces, la ley aquí es clara. No están obligados a presentar declaraciones ni a pagar IR de actividades económicas. Mi interpretación nuevamente, el sistema de tributo es la autodeterminación de las obligaciones. Esto quiere decir de que yo interpreto la norma y corro el riesgo de ser sancionado a efectos de una fiscalización y no le haya parecido mi interpretación a la autoridad tributaria, pues eso genera la litis. Dice Rafael, no debería retener salarios porque no son recaudadores. Pues aquí la ley dice que a efectos de actividades económicas. Yo tendría que irme al artículo 11 de rentas del trabajo. Son rentas del trabajo los provenientes de toda clase de contraprestación. Ahí tenemos el supuesto de hecho, toda clase de contraprestación. Si existe una contraprestación, hay una relación laboral, artículo 11. Y nos vamos al 25, artículo 25, obligación de retener, liquidar, declarar y enterar el impuesto. Primero retengo, liquido, bueno, primero liquido, después retengo, declaro y pago. El 25 es claro, mi interpretación. Los empleadores, y ahí lo desglosamos, personas naturales o jurídicas y agentes retenedores, ya vemos ahí. Primero me dice personas naturales o jurídicas, pero también aquellos que han sido ya de previo nombrados retenedores. Yo soy empleador. El beneficio del régimen simplificado de cuota fija es únicamente a efectos de actividades económicas. Si yo soy empleador bajo lo que dice el artículo 25, empleadores, personas naturales, la cuota fija, ¿cuál es una de sus características? Es una persona natural. Ingresos menores a 100.000 córdobas, con inventarios hasta 500.000 córdobas, pequeño contribuyente.
Y aquí estamos hablando de tres tipos de rentas. Tenemos rentas del trabajo, actividades económicas, rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Aquí estamos centrados en las actividades económicas. Conglobado IR impuestos, no voy a repercutir el IR. No voy a retener el IR a mis proveedores de bienes y servicios de actividades comerciales. Pero en ningún momento la ley, bajo la interpretación estricta, la legalidad estricta, me dice que yo no puedo retener IR de salario. Exacto, como dice ya en Marlene, yo tengo que acercarme a la administración tributaria y pedir que esta obligación me la aperturen. Esta obligación me la aperturen. ¿Cuál? Retornes por rentas del trabajo. Es que la DGI no la va a levantar. A ver, a ver, el interesado en el cumplimiento de las obligaciones materiales y formales es el contribuyente. Para la DGI, usted se está autoempleando. Primero, porque usted no va a ir al INSS a decir, mira, dime una nómina y yo quiero estar en esa nómina. El INSS le va a decir que no, que usted lo que va a hacer es pagarse su seguro facultativo, pero a la nómina que usted le van a aperturar, usted sí puede adicionar terceros. Entonces, si yo bajo el decreto 974 y 975 soy un empleador porque tengo una relación laboral, yo me voy al 25 de la ley de concertación tributaria y dice los empleadores, primero los empleadores, la interpretación separada, empleadores. Luego me dice sean personas naturales o jurídicas y también los responsables retenedores. Mi interpretación es como lo dice la licenciada Jan, hay que ir a la administración tributaria a que me aperture la obligación de rentas del trabajo. Y ahí sí yo voy a tener que mensualmente declarar y pagar las rentas del trabajo. Igual se me vuelve un riesgo. Dice, ¿corre el riesgo que te clasifiquen en el régimen general? No, porque si yo demuestro los elementos suficientes, ingresos e inventario, no me deberían de pasar a otro régimen. Sí, sí, Jaime, sí, sí. A ver, para que un costo y un gasto sea deducible, hay que cumplir algunos requisitos. Primero, la causalidad. La causalidad no es que el gasto ya se dio, no. La causalidad tiene un elemento doctrinal. La causalidad es básicamente que bajo la causalidad yo demuestro la legalidad de mi gasto. ¿Por qué? Porque esto va de la mano con la necesidad y la necesidad es algo que me impera. No puedo yo dejar de efectuar este gasto como el de la llevanza de la contabilidad. Necesito un contador. Eso sí es una causalidad directa de mi negocio debidamente registrado, respaldado, registrado la llevanza de la contabilidad, respaldado la característica de pervivencia del documento como tal. Adicional, el legislador dice, bueno, también vamos a agregar la retención. ¿Por qué? Porque eso da información a terceros valiosísima. Entonces sí debo de retener aunque sea cuota fija. Miguel Ángel, sí, pero estos 100.000 córdobas mensuales. Eso quiere decir que yo perfectamente yo puedo mantener a una persona que gane un salario de 10.000 córdobas mensuales. O sea, todavía me quedan 90 para cubrir mis costos y mis gastos. Pero que ya también yo no voy a estar implicado todo el día en el negocio, a alguien voy a dejar. O sea, 100.000 córdobas por 12 y también los 10.000 córdobas por 12. O sea, en ninguna parte de la ley de concertación tributaria relativa al régimen simplificado de cuota fija dispone nuevamente bajo la legalidad estricta tributaria, queda excluido de este régimen si él es empleador, no lo dice, porque el legislador sabe también de que, hombre, en algún momento yo voy a necesitar a alguien. Únicamente dos elementos, ingresos no superiores a 100.000 córdobas mensuales, inventario no superior a 500.000 y nuevamente la crítica se nos puede venir cuando yo le diga a la administración tributaria, mira, yo tengo inventario superior a 500.000, pero no supero los 100.000 córdobas mensuales. Por supuesto, Elvin, hay que retener el IR. Por supuesto, y esto es del interés también de la administración tributaria.
Ahí ya se le va creando el perfil a la cuota fija. Es un riesgo, por supuesto que es un riesgo. ¿Ve? Es un riesgo, y porque si usted está generando ingresos mayores a 100.000 córdobas con inventario superior a $500,000, la comisión de cuota fija debería estar estudiándolo usted, pues, para ver si usted debe pasar o no al régimen general. Pero mi interpretación de la norma tributaria es que la exención a no retener es únicamente de actividades económicas, y lo dice claro la ley. Actividades económicas, y acuérdense que nuestra ley no tiene separado las rentas de actividad económica. Y nuevamente, decreto 974, 975, los empleadores. Me voy a la norma 25, los empleadores, personas naturales y jurídicas. Es un hecho, Ana María, lo que usted dice, nadie lo va a hacer, ese es un hecho, nadie lo va a hacer, nadie. ¿Por qué? No solamente que tenemos miedo a que la administración tributaria nos pase al régimen general, sino que le tenemos miedo al actuar de la administración tributaria. Porque si todo fuera sobre la base de derecho, yo no tendría miedo de estar en el régimen general. Yo sé que soportado mis costos y gastos vinculado a mi actividad comercial, aún teniendo pérdidas económicas que voy a vender por debajo del costo, yo sé que la DGI va a leer bien todos mis documentos y va a interpretar como yo lo interpreté, buenísimo, no vamos a tener estas litis que nosotros tenemos. No vamos a tener esta litis que nosotros tenemos. ¿No? Y ese último ya ustedes lo pueden leer en sus casas. Vamos al régimen de bolsa agropecuaria. Es un mecanismo tributario simplificado, igual el de cuota fija. Y aquí está lo que les preguntaba. ¿Cuál es el supuesto de hecho? El supuesto de hecho es aquello que cuando se realiza hace nacer la obligación tributaria. Nuevamente, ¿cuál es el supuesto de hecho en las rentas del trabajo? La contraprestación. Yo pago un salario, eso inmediatamente hace nacer la obligación tributaria de rentas del trabajo. ¿Y qué pasa si no hay contraprestación en eso? Hoy es el Día de la Mujer, le voy a dar $50 a cada mujer. ¿Hay contraprestación en eso? ¿Hay una retribución en eso? No, no hay retribución, no hay contraprestación. No hace nacer la obligación tributaria. El supuesto de hecho es la contraprestación. Ahora vámonos a la bolsa agropecuaria. ¿Cuál es el supuesto de hecho de la bolsa agropecuaria? La transacción comercial. ¿Dónde? En bolsa agropecuaria. Permítanme. Es que Norland pregunta si es asalariado al mismo tiempo cuota fija. No, esto no quiere decir que no haya riesgo. Yo tuve un amigo que era régimen general de servicios y era asalariado, y la administración tributaria decía, mira, aquí me tenés una obligación fuerte. No entiendo cómo pasa eso si el catálogo, hay un catálogo con códigos para reportar las retenciones. Le dije, anda a pedir la constancia, tu colilla del seguro y te vas y que te limpien eso. Y efectivamente así se hizo. Es que ahí, Marisol, es la pregunta que yo les hacía a ustedes. ¿Cuál es el supuesto de hecho de la matrícula? La actividad comercial. La habitualidad. Si yo habitualmente desarrollo actividad comercial, entonces yo debo de pagar matrícula. Lo que se pide es la habitualidad del comercio. Por eso es que el alcalde dice, tenés dos sucursales, me vas a pagar ahora matrícula sobre las dos sucursales. Esto no pasa con el régimen general, no lo pasa con el régimen general. ¿Por qué? Porque la habitualidad es desarrollar mi comercio en todo el territorio de Managua, por decir algo. Entonces lo que hago es imprimir mi matrícula, que ya la pagué, ya satisfací esa obligación y la pongo ahí. Pero en este caso, graba transacciones comerciales. Aplica exclusivamente a esas operaciones realizadas en bolsas agropecuarias, que es ahí donde nosotros le decimos a la alcaldía, porque la alcaldía pretende cobrar matrícula sobre la bolsa agropecuaria, aduciendo la habitualidad. Y en ningún momento ley de concertación tributaria en bolsa agropecuaria es claro junto con el reglamento. Es muy claro, se aplica una retención definitiva y que allá la bolsa agropecuaria pues debe dedicarse a enterar. Elementos claves, la transacción. Aquí no es el monto, por eso la ley es clara cuando dice,
Las transacciones en bolsa agropecuaria, sin importar el monto, están exentas de tributos locales, fiscales y locales. Fiscales, IVA y ISC. Locales, matrícula e IMI. Clara la ley. ¿Por qué? Porque el supuesto de hecho no es el monto del ingreso. El monto del ingreso es la variable. Ni el ingreso como tal, ni la venta como tal. Es la transacción. Si yo no realizo la transacción en bolsa agropecuaria, no hay retención definitiva. Realizo la transacción en bolsa agropecuaria, hay una retención definitiva. Esta es la lógica de muchas formas a Jinotega, Matagalpa, donde la ley es clara, sin importar el monto, están exentos de impuestos como IVA, ISC, IMI y matrícula. Pero ellos han interpretado que superando el umbral de los millones de córdobas, porque la ley dice no puede pertenecer a este régimen, e inmediatamente también dice y deberá declarar el IR de renta de actividades económicas. El legislador, nuevamente, bajo la legalidad estricta, en ningún momento dice que pierdo el beneficio del régimen a efectos municipales. Pero es otro asunto que le toca a la Corte Suprema de Justicia cuando le lleguen estos casos, dilucidar, resolver, a ver qué podemos obtener ahí. Quiero ver si no hay más. Sí, ese es el problema. ¿Cuál es el problema, muchachos? Por ejemplo, la DGI está enviando a sus funcionarios a tomar maestrías en derecho tributario. Pero es triste que a pesar de que están tomando estas maestrías en derecho tributario, lleguemos a las aseveraciones que dice, es que lo financiero no tiene nada que ver con lo tributario y es totalmente equivocado. ¿Por qué? La base primero es lo financiero. Mm, está difícil. Habría que ver qué tipo de actividades de alquiler no superan. Sí, yo no entiendo por qué la TGI lo pasó a eso. Es que habría que revisar porque esas son rentas de capital. Ganancias, sí, son rentas. Para efectos de bolsa agropecuaria, al elaborar la declaración del impuesto a pagar, le puedo restar las retenciones definitivas. Si superan los 40 millones de Córdoba, sí. Caso contrario, como dice la ley, es definitiva. Es definitiva. Sujetos involucrados en esto, el vendedor, pequeños y medianos productor, y también el comprador, que es el agente retenedor y la bolsa agropecuaria. Nuevamente, los modos y formas de hacer el derecho tributario incluye también el reglamento de la ley. El reglamento, y el reglamento dice también que los grandes contribuyentes, pero que estén debidamente inscritos. Hay un límite de ingresos, sí, 40 millones, pierde beneficio y debe tributar bajo el régimen general. El legislador en ningún momento dice, mira, tenés que ir a tributar a la municipalidad, tenés que ir a tributar a la matrícula, tenés que ir a tributar el impuesto municipal sobre ingresos. Y para pertenecer a este régimen, transacciones realizadas con un monto anual menor o igual de 40 millones. Las transacciones realizadas en bolsa agropecuaria estarán exentas y lo dice claramente, independientemente del monto de tributos fiscales y tributos locales. Tendrá el carácter definitiva del IR rentas de actividades económicas. Las efectuadas en bolsa agropecuaria superiores a 40 millones no podrán pertenecer a este régimen y deberán tributar el IR de actividades económicas. No dice que el régimen, no, bueno, aquí nosotros podemos crear dos tipos de tesis. La primera tesis es que bajo la legalidad estricta es que la ley no dice, aparte de que deberás de tributar el IR, renta de actividades económicas, el reglamento, no dice que inmediatamente también voy a ir a satisfacer mis obligaciones municipales. No lo dice la legalidad estricta, yo sigo manteniendo mi beneficio, porque no es el monto, o sea, nuevamente la cobertura de la retención definitiva es a la transacción, la cobertura del régimen no es por el monto. La ley es clara en ese aspecto. Las transacciones, no dice el monto, no dice la venta. Las transacciones realizadas en bolsa agropecuaria estarán exentas. Y lo que la municipalidad, pues obviamente va a crear una litis para ver que la Corte Suprema de dos cosas.
o cansa al contribuyente municipal para que pague, o este también lo puede elevar a la Corte Suprema de Justicia para que de una vez nosotros ya podamos tener una verdadera solución de estos casos. Pero la legalidad estricta, nuevamente, es que la exención como tal es bajo el supuesto de hecho transacciones realizadas estarán independientemente del monto, ahí lo dice, porque el legislador ordinario en materia tributaria lo comprende, el supuesto de hecho es la transacción. Lo único que le interesa en caso que sobrepase 40 millones de Córdoba es que este contribuyente tribute el IR, que es lo que le interesa, el impuesto anual sobre la renta. Esa es la tesis número uno con la cual yo me estoy casando, porque la ley estricta, bajo la legalidad estricta tributaria, no dice que yo pierdo específico, literalmente tiene que decir que pierdo el beneficio de municipal. Lo sigo manteniendo por transacción, no lo mantengo por el monto. El supuesto de hecho es transacción. La otra parte que la municipalidad está diciendo es porque dice no pueden pertenecer a este régimen. Entonces, las municipalidades bajo su autonomía también que están interpretando la norma dicen no, que la ley es clara, no puedes pertenecer a este régimen. Llevo a mi área. Mi interpretación es que el supuesto de hecho es la transacción sin importar el monto. Pues sí, lo que pasa es que, a ver, buena esa pregunta, Juan Carlos. ¿Por qué las ferreterías están en un régimen de cuota fija y venden hasta 300.000 o más? Porque se lo están vendiendo directamente al consumidor final. Ahí no hay, número uno, una supervisión de su comisión de cuota fija. Número dos, no hay una retención IR constante que le esté enviando información a la administración tributaria. No existe eso, no existe, no existe. Y que pueda la administración tributaria, entre comillas, decir, mira, Ferretería, estoy haciendo un cruce de información con terceros y me encuentro que tus ingresos mensuales ascienden a 300.000 pesos. No existe. O sea, esa es una de las bondades que ofrece la cuota fija cuando es directamente al consumidor final. Es una de las grandes bondades. Y si hacer la declaración anual IR sobrepasa los 40 millones, usted lo congloba, se aplica como retención a cuenta los 40 millones de Córdoba y si hay saldo a pagar, lo paga y si hay saldo a favor, pues allá verá usted si se arriesga a la administración tributaria que la revise. Perdón, a que lo revise. Si usted se dedica atenciones ahí, las que se las acredita en ese mismo momento. Sí, sí lo permite. Sí, sí lo permite. Sí lo permite. Ve, nuevamente, las transacciones en bolsa que excedan el monto anual, y ahí lo dice la ley, me voy con la primera tesis, me voy, bueno, es que las dos tesis son interesantes, pero yo sí que tiene mayor fuerza la primera con la que me he casado, nuevamente. El supuesto de hecho es la ley es clara, independiente del monto, no va a pagar tributos. Nuevamente, por la interpretación específica de la ley. Lo dice, estarán obligados a liquidar, declarar y pagar el IR. No dice, mira, ahora tenés que ir ante la municipalidad y también satisfacer tus obligaciones municipales. No lo dice en ningún momento. No lo dice. No lo dice. O sea, me voy siempre por la legalidad estricta de la ley. Veremos que esto suba a la Corte Suprema de Justicia. Hasta el momento, yo pues no sé si habrá otras. Yo hasta el momento solamente he tenido la oportunidad de tener dos sentencias relacionadas a bolsa agropecuaria. Número uno, de la Corte falló en contra porque le dice, mira, no me han demostrado nada de tus alegatos. Y número dos, porque la Corte le dijo, mira, si tenés que pagar matrícula en municipales por el excedente, porque estaban peleando el excedente. Únicamente el excedente, perdón, el excedente, la litis se está desarrollando por ingresos que había obtenido la empresa fuera de la bolsa agropecuaria. Entonces ahí le dijo la Corte Suprema de Justicia, mira, el cobro de la municipalidad es legal. O sea, hay ingresos fuera de la bolsa agropecuaria, tienen que pagar impuestos. O sea, se centró básicamente en eso. Sí,
La farmacia, sí, en el caso de farmacia es igual. El tema de elegir, ¿saben cuál es el problema también? Que la ley tampoco exige a los agentes reguladores mayor cosa. A una farmacia, el MinSAN, ¿dónde dice el MinSA ahí en su legislación de que debe de exigir que la farmacia sea en régimen general? Debería de decir por el interés público que la farmacia. No lo dice también. O sea, veamos pues que la legislación de salud, de medicamentos, no exige, por ejemplo, en ningún lado al MINSA, que este a su vez, a efectos de otorgar la licencia, les exija a las farmacias, así como les exige un regente a los distribuidores de medicamentos, no les exige que estén bajo un régimen general. Únicamente les exige que tenga un número RUT. ¿Eh? No hay eso. Y ahora hay exigencias de que estén autorizados por ellos y los laboratorios no les van a poder vender si no hay una autorización expresa del MINSA, la licencia sanitaria. Y si no hay una autorización expresa del MINSA para que vayan a recibir capacitaciones a efectos de los medicamentos. No existe dentro de nuestra legislación. No existe. Si existiera, el MINSA también lo estuviera exigiendo. Sí, también lo dice. También dice lo de la proporcionalidad. Yo no me estoy centrando en la liquidación del IR. Yo lo que me estoy centrando en este análisis jurídico son dos. Liquidación de la cuota fija por las rentas del trabajo, que quedemos claro con el tema de la sociedad de hecho, la litis que nos va a generar la interpretación de que al menos uno de los dos requisitos. Cuando hago la observación de que el supuesto de hecho es la transacción, no como quiere hacerlo ver la corte, la municipalidad que dice, no, es que ahí dice que es la transacción, pero es que la matrícula, su supuesto de hecho es la habitualidad. Y aunque usted esté transando sus ventas a través de la bolsa, hay una habitualidad porque usted se inscribió, obtuvo inscripción como comerciante y el Código de Comercio dice que son comerciantes aquellos que, o sea, es no, la habitualidad con la que yo realizo la transacción, no importa. Ahí anda, por ejemplo, de Matagalpa diciendo eso, de que ellos es cierto lo que dice la ley en cuanto, pero que ellos están grabando la habitualidad que dice el plan de arbitrios municipalidad. La habitualidad, no importa si se transó en bolsa, no, la ley es clara. O sea, yo me estoy centrando en eso, no me estoy centrando que la proporcionalidad, ¿no? Porque esa parte que son los que están generando litis allá afuera con la municipalidad y con la administración de renta, más esos temas de las rentas del trabajo, más temas de las sociedades, va las supuestas sociedades de hecho. Entonces, eso es lo que nosotros estamos interesados, en eso, que se aclare de una vez por todas, obviamente, cuando tengamos ya también ese interés, tenemos nosotros ya estén conformada la sala de lo contencioso administrativo. El 1% para el arroz y la leche cruda. Aquí el 1,5 yo decidí más bien agruparlos y clasificarlos para no ponerle todo el detalle, si no nos llenaría feo la lámina. Bienes agrícolas primarios sin procesar como granos básicos, semillas, leguminosas, productos de cañas y sus derivados, café, frutas, vegetales y etcétera. El 2% son como alimentos para ganados, aves de corral y animales de agricultura, cualquier que sea su presentación, agroquímicos, fertilizantes, sapos para uso agrícola, ganado en pie y grasa animal. Y con eso cierro mi presentación. Y nuevamente, pues el objetivo de abordar estos dos regímenes era poner al día a la comunidad de CPA sobre los litis que nos están generando allá afuera. Primera municipalidad invocando a la autonomía, buenísimo, pero la ley de concertación tributaria es clara, la transacción, no importa el monto, está exento de tributos fiscales y municipales, y por último también la cuota fija en cuanto a las sociedades de hecho y la obligación que tienen sobre rentas del trabajo. Ahí quedan mis datos por si a lo mejor en algún momento ustedes quieran hacerme alguna consulta. Ese es mi número de WhatsApp y con gusto les puedo atender. Por mi parte, gracias, ingeniero. Ok.